Hola, bienvenidos a este vídeo. Durante el mismo vamos a ver algunas de las características, componentes y funcionalidades que se estudian durante el curso Python de CLE Formación. Durante este curso aprenderemos todas las características de este potente lenguaje, de forma que cuando terminéis seréis capaces de desarrollar programas en Python y utilizarlo en vuestra vida profesional. Empezaremos aprendiendo a cómo descargar e instalar Python para poder trabajar con nuestro sistema operativo. Veremos un poco las distintas posibilidades donde podemos descargar y desarrollar nuestras aplicaciones como Windows, Mac, Linux, etc. Como curiosidad, a día de hoy se sigue utilizando tanto Python 2 como Python 3. Durante el curso veremos el motivo de que todavía haya dos versiones relativamente diferentes trabajando en el entorno comercial, porque como pone aquí, Python 3 se liberó en 2008 y parecería ya que Python 2 pues no debería estar funcionando. De todas formas, evidentemente, durante el curso vamos a utilizar Python 3, que es la más moderna y es con la que se desarrollan ya la mayoría de las aplicaciones hechas en este lenguaje. Y una característica muy interesante que veremos es todo lo que es orientación a objetos dentro de Python, porque ya veremos, estudiaremos que en Python todo es un objeto. Por supuesto, durante la formación aprenderemos a utilizar las estructuras de control, como condiciones, bucles, etc. Por ejemplo, en esta transparencia vemos distintos ejemplos del bucle for dentro de Python, que es un componente bastante funcional y que tiene muchas posibilidades. Vemos que por defecto podemos utilizar normalmente un rango para definir los pasos o los saltos que vamos a ir dando dentro de cada bucle. Aquí también vemos una de las funcionalidades más comunes de Python, que es print, que nos permitirá visualizar datos por pantalla. Otro componente muy importante y que vamos a ver durante el curso son los denominados iterables, o elementos que podemos recorrer mediante código. Tenemos de distintos tipos, como son las listas, los diccionarios y las cadenas, que en sí mismo también son un objeto que se puede recorrer porque al final es una lista. Podemos comprobar en este pequeño ejemplo, en estos dos pequeños ejemplos que tenemos aquí, cómo puedo crear una lista mediante un conjunto de valores y luego recorrerla con un bucle for para poder recuperar o acceder a todos los elementos de esa lista. Objetos similares son los generadores, como funciones y métodos que pueden implementar métodos como next, que nos permite ir, por ejemplo, hacia adelante. De esta manera, se llama de forma automática a un iterador que nos va a permitir recorrer toda la colección o toda la lista con la que estemos trabajando. Y en esta PPT vemos otro objeto muy interesante, que son las denominadas estructuras list comprehensions, que son bastante antiguas y que se construyen de una forma bastante directa, que es mediante otra lista. En realidad, lo que podemos hacer, como vemos aquí, es crear, a partir de una lista, podemos crear otra. En este caso tenemos una lista que está formada por 4 números y aquí vamos a crear otra lista en el que le vamos a decir que vamos a multiplicar por 2 cada elemento que haya en la lista original. Y en este caso vemos algo todavía más potente, y es que dentro de una lista podemos aplicar, por supuesto, una función para recorrer y generar otra lista nueva. En este caso estamos utilizando una función matemática pi por cada elemento de la lista original, siempre y cuando sea divisible por 2. Entonces, en este caso, vemos que la creación de las denominadas list comprehensions es una de las características más interesantes y potentes que podemos encontrar dentro de Python. Bien, ¿y qué sería un lenguaje si no tuviéramos funciones? Python, por supuesto, permite crear nuestras propias funciones a través de un comando que se llama def, y todo aquello que se le supone que puede tener una función lo tienen las funciones de Python. Podemos crear funciones bastante complejas y, por supuesto, podemos ponerle parámetros de entrada que permitan hacerla todavía mucho más dinámicas. Vemos aquí una definición muy sencillita donde definimos una función llamada al cuadrado que recibe un número, lo eleva al cuadrado y lo devuelve. Entonces vemos que las funciones se hacen con la cláusula def y aprenderemos cómo podemos tanto crearlas, cómo pasarles parámetros y cómo devolverles un valor para que puedan ser utilizadas por otras partes del programa. De hecho, Python tiene componentes tan potentes como esta figura de aquí, tanto por ciento ars. Con esta característica, lo que podemos hacer es pasarle a cualquier función cualquier número de parámetros, como si fuera una lista, 1, 2, 7, 0,
Entonces, la definición, como vemos aquí, es muy sencilla, porque le decimos en los argumentos de la función que vamos a poner tanto por ciento args y luego la vamos a recorrer como si fuera una lista. Por lo tanto, estamos convirtiendo a esa función en una función que puede recibir cualquier cosa dentro de los argumentos. Y yendo todavía más adelante con esta característica, tenemos otra que es el tanto por ciento kwargs, que nos permite mandarle lo que sería un diccionario. Un diccionario que en Python es un, digamos, almacén o una lista formada por claves y valores, que se utilizan muchísimo hoy en día en muchos lenguajes de programación, en bases de datos y en conceptos de orientación a objetos. Entonces, en este caso, aquí vemos un pequeño ejemplo que, como os digo, durante el curso se desarrollarán completamente, en el cual le pasamos un conjunto de argumentos arbitrario, pero que además vienen en forma de clave-valor. Por lo tanto, luego podemos recorrer los elementos que hay dentro de este diccionario, de esta lista de claves y valor, y trabajar con ellos. Veremos que es un elemento enormemente potente porque esto nos permite crear listas que son mucho más funcionales y que se adaptan con otros entornos y con otras bases de datos y con otros productos que utilicemos con Python. Y aquí tenemos un ejemplo donde se aprecia cómo podemos utilizar los dos componentes, los dos tipos de argumentos al mismo tiempo, el args y el kwargs. ¿De acuerdo? Sirva esto para decir que durante el curso haremos muchos ejemplos, muchas prácticas que os permitan fijar todos estos conceptos y sentiros seguros cuando desarrolláis con Python todo este tipo de componentes. Bien, y aquí vamos a hablar de módulos y namespaces, ¿vale? Los módulos y namespaces son uno de los componentes básicos de Python, porque Python es un lenguaje muy modular, es decir, tiene un núcleo relativamente pequeño y nosotros vamos a poder añadir componentes y características de manera dinámica, muy sencillo. Un namespace no es nada más que un espacio, una zona de memoria, donde vamos a almacenar un conjunto de nombres. De esa manera podemos distinguir dentro de los namespace distintos componentes para trabajar con nuestras aplicaciones. Y un módulo es una de las opciones más potentes que tiene Python. Con los módulos yo puedo extender, hacer más potente al lenguaje porque le añado características que no tiene por defecto. Entonces, cuando le pongo un módulo, lo que cargo en realidad es un conjunto de clases, funciones, listas, etcétera, etcétera, que hacen que Python pueda trabajar con otras cosas que por defecto no podía. Por ejemplo, si le añado un módulo para trabajar con un entorno geográfico, Python podrá tener funciones y características para trabajar con, por ejemplo, mapas, que por defecto no los utiliza porque Python en su core, en su kernel, en su forma más básica, no entiende de temas geográficos. Pero si le añadimos el módulo correspondiente, sí que lo entenderá, ¿de acuerdo? Y como ese hay cientos de módulos, tanto de open source como en internet, para poder, digamos, aumentar o vitaminar mi Python. Bueno, y sin más ya, me voy a despedir indicando lo que os he ido comentando a lo largo del curso. CLE Formación os ofrece un curso de Python donde vamos a poder crear aplicaciones con Python de todo tipo. Vamos a ver cómo podemos escribirlos, depurarlos, mantenerlos, aprenderemos los distintos comandos, las distintas funcionalidades, los módulos más importantes. Y una característica que quería comentaros es que este curso incluye la certificación 98381 de Microsoft, que es Introducción a la Programación usando Python. Es decir, que durante el curso no solo aprenderéis a trabajar en Python, sino que también saldréis con una certificación debajo del brazo. Vemos que tiene una duración de 25 horas, puede ser tanto presencial como en remota, en clase virtual, y los conocimientos que necesitamos son relativamente cortos, es decir, conocimientos básicos de programación y tener algunos conocimientos de programación orientadas a objetos, ¿vale? Bueno, y como veis ahí, el examen de certificación se realizará el último día dentro del aula una vez que se haya acabado el curso. Para más información podéis seleccionar, podéis clicar en la URL que tenéis justo debajo de la transparencia. ¿De acuerdo? Bueno, pues un saludo y si tenéis cualquier duda podéis poneros en contacto con nosotros que estaremos encantados de responderlas.